El Señor les bendiga a todos. Feliz domingo de resurrección. Bienvenidos a Crosspoint Español. Cristo ha resucitado. Sí, el quien único lo hizo fue Luis. Así que les voy a dar otra oportunidad. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. A los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. En esta mañana, Crosspoint Español, no sé cuántos de ustedes lo saben, en esta mañana Crosspoint Español cumple 6 años desde que fue plantada. 6 años. Así que entre todas las cosas que ya estamos celebrando hoy, pues también podemos añadir este aniversario. Mi intención es que nosotros celebremos el próximo domingo como parte de del evento Conoce a Crosspoint Español. Así que los que inventan y organizan, tomen oreja. De este momento en adelante a mí se me va a olvidar. Bueno, hoy es una fecha espiritual especial, como les dije, nuestro 6º aniversario. Y es el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Eso significa que días como hoy, pues, más personas ven nuestra transmisión y más personas nos visitan. Yo no estoy aquí para hacer sentir mal a nadie y decirle, ustedes vienen nada más. No. Gracias por estar con nosotros. Me alegro que estén con nosotros. Me alegro que nos estén viendo. Espero que se repita. Ahora, si nos están acompañando en esta mañana, a menos que sea porque sus padres los obligaron o porque perdieron una apuesta, si usted nos está acompañando aquí porque usted desea estar aquí, probablemente es porque hay algún tipo de inquietud espiritual en usted. Quizá hay un anhelo de definir su relación con el Señor. Quizás esa es la razón por la cual usted está aquí, por la cual usted está viendo la transmisión. Quizá usted quiere saber por qué nosotros celebramos este día, cuál es el sentido de todo esto. Quizás quieren saber cómo la resurrección de Jesús impacta su vida. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con usted montarse en el carro mañana por la mañana saliendo del trabajo? Si ese es el caso, pues entonces mi responsabilidad es explicar eso con la mayor claridad posible, pero no puedo basar esto en mis propias opiniones, me tengo que dejar guiar por la Biblia, la palabra del Señor. Así que yo voy a comenzar por el principio, con lo más básico. Una de las cosas más básicas que la Biblia establece es que todos sabemos que Dios existe. Todos lo sabemos. Es un conocimiento que tenemos estampado en el fondo de nuestro corazón. Y no importa si usted se identifica como ateo, como agnóstico, como libre pensador, en el fondo de su corazón, la Biblia establece que usted está convencido de que Dios es una realidad. Si nosotros buscamos el libro de Romanos, ahí dice con respecto a las personas que no son creyentes en Romanos 1, 19 al 20, que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dentro de aún los no creyentes. ¿Por qué? Porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos, los atributos de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos porque por medio de lo creado, por medio de la creación, de manera que ellos no tienen excusa. De nacimiento, tan solo interactuar con la naturaleza va a estampar el conocimiento de la existencia de Dios en todos nosotros. De manera que pues nadie va a estar en la posición de decirle a Dios en el día del juicio, bueno, Señor, yo no sabía que tú existías. Si esa es una excusa que no vamos a poder traer en el día final, no le vamos a poder decir al Señor, no me diste suficiente información como para yo poderme dar cuenta de tu existencia. No le vamos a poder decir eso. Dios se ha hecho evidente, pero ese conocimiento que tenemos de nacimiento es suficiente para hacernos responsables delante del Señor, pero no es suficiente para reparar nuestra relación con el Señor. La buena noticia es que esa información que necesitamos para que nuestra relación con el Señor sea reparada y restaurada, esa información está en la Biblia
Esa es la información que yo voy a compartir con ustedes esta mañana, una información que es un tesoro tanto para el que se entere hoy por primera vez como para el que se ha enterado hace décadas. Ese tesoro consiste de saber que la Biblia dice que no importa cuán distante usted se sienta de Dios en este momento, no importa cuán falto de esperanza usted se sienta ahora mismo, ¿sabe qué? Cristo lo cambia todo. Así que si tiene su Biblia física o su Biblia digital en su teléfono o en su aparato, pues puede buscar en Romanos 8. Si no tiene Biblia, sin pena alguna, por favor, déjenmelo saber. Nosotros tenemos Biblias de cortesía que a mí me encantaría que ustedes se llevaran como nuestro obsequio de apreciación por visitarnos en esta mañana. Ahora, no se preocupen tampoco, el pasaje de esta mañana es lo suficientemente breve y por eso vamos a enseñarlo en pantalla cuando lo vayamos a leer. Ahora, mientras buscan, voy a contarles un poco sobre este libro de Romanos. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Se cree que alrededor del año 55 después de Cristo. En este punto Pablo sentía que él ya había terminado su ministerio en el área de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y entonces él deseaba enfocarse más en el oeste, salir hacia Roma, salir hacia Tarsis. Para entonces, pues muchas de las iglesias cristianas estaban compuestas de una combinación de personas. Había una combinación de judíos que se habían convertido y gentiles. Esa era la mezcla. Y cuando una iglesia se compone de personas de diferentes trasfondos, pues no pasa nada, ¿verdad que no? Todas las diferencias salen a la superficie eventualmente. Todo eso sale a la superficie y eso me hace pensar en nosotros Crosspoint Español. Porque aquí pues nosotros estando en la Florida Central, una de las cosas que más alegría a mí me da es que no somos solamente puertorriqueños aquí. Y eso podría ser la realidad. Sin embargo, el Señor nos ha dado la bendición de ¿dónde está mi representación de la República Dominicana? Ahí está. No, ni siquiera voy a llamar a los puertorriqueños, no se haga ilusiones. Tengo una representación de Cuba. Uh-huh. Tenemos colombianos, ¿dónde están los colombianos? Ajá. Y hoy tenemos costarricenses. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Ese es el caso con nosotros. Es una bendición para mí. ¿Y qué sucede? Aparte de nuestra variedad de países de los cuales provenimos, lo dije bien, me enteraré. También hay diferentes trasfondos religiosos. Hay personas de todo tipo de trasfondo religioso. Tenemos personas que son parte de Alianza Cristiana Misionera. Tenemos personas de trasfondo presbiteriano. Tenemos personas de trasfondo pentecostal. Tenemos hasta bautistas entre nosotros, bautistas. Voy a dar un momentito para que no agarraron el chiste. Lo voy a tratar la próxima semana. Bautistas entre nosotros. Y pues sabiendo que en la iglesia cristiana de Roma había ese mismo potencial para conflictos. Como habían personas tan diferentes, había ese mismo potencial. Pues Pablo les escribe esta carta y les recuerda lo que todos ellos tienen en común. Tanto los judíos como los gentiles. Y lo que tienen en común son mayormente dos cosas. Número uno, somos pecadores de nacimiento. Porque todos descendemos de Adán. No importa que seas judío, no importa que seas gentil, todos somos pecadores de nacimiento, somos descendientes de Adán. Y número dos, todos necesitamos ser salvos por gracia a través de Jesucristo. Si la salvación no le es regalada por gracia, usted no la va a lograr. Usted no la va a alcanzar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos enteramos que nuestra relación con el Señor está fracturada y necesita ser restaurada, en ese momento nuestros instintos religiosos se activan y empezamos a buscar qué puedo hacer yo para restaurar esa relación con el Señor. ¿Cómo puedo yo resolver este problema?
Y el libro de Romanos es un balde de agua fría en esos instintos religiosos que nosotros tenemos. Porque Pablo afirma que nuestros esfuerzos nunca van a dar el grado necesario para esa salvación que necesitamos. Sino que la salvación solo viene a través de hacer ¿qué? No es a través de hacer, es a través de creer. Que Cristo ya hizo lo necesario cuando Él sufrió el castigo en representación de nosotros en la cruz. El pasaje que vamos a cubrir hoy, pues Pablo afirma que esa salvación obviamente afecta a nuestro futuro, porque afecta a nuestra eternidad, pero también gracias a que Jesús resucitó, esa salvación afecta a nuestra vida presente. Así que vamos a leer juntos en Romanos 8, 9 al 11, lo vamos a tener ahora en pantalla y vamos a aprovechar este día especial para hacer algo que no hacemos comúnmente. Vamos a leer la palabra del Señor de pie, como un gesto de reverencia a su palabra. La versión que tienen en pantalla es la Nueva Biblia de las Américas, Romanos 8, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por todas las personas que están aquí entre nosotros. Gracias por el regalo que es cada uno de ellos, Señor. Y yo te ruego que a través de esta palabra predicada tú reveles el tesoro que tenemos disponible a través de Jesús, a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, dirige mis palabras. Pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, cuya resurrección celebramos esta mañana. Amén. Pueden sentarse. Los que ya son parte de Crosspoint Español, ustedes saben que una de las cosas que más yo deseo es que ustedes no crean que yo por ser pastor soy de alguna manera especial. Nuestra cultura latina tiende a hacer eso. Nuestra cultura latina toma a los pastores y los pone en un pedestal y entonces cuando ellos muestran su humanidad, pues es devastador. Por esa razón, pues yo tiendo a hacer muchas historias de mi vida que frecuentemente para que vean que a pesar de la posición en que el Señor me ha puesto, a pesar de esta labor, pues yo soy uno de ustedes. Yo tengo las mismas debilidades, tengo los mismos defectos, en muchos casos son peores. Una de las cosas que yo hacía en mi juventud era que a pesar de que yo iba a la iglesia, pues yo me metía en problemas. Yo me metía en líos, yo me metía en pleitos, yo me metía en peleas. Yo me arrastraba en el piso peleando con la gente y por la noche iba a la iglesia. Pero el problema es que mi récord era de 2 peleas ganadas, 20 perdidas y un empate. Como usted puede ver, pues yo no era muy bueno peleando. Como pueden ver, pues yo soy chiquito. Yo hoy llego a 5,7 porque estoy estrenando las botas del Puma. Pero hoy llego a 5,7. Pero la última vez que yo me metí en una pelea, yo tenía 15 años de edad. Pues yo me enojé con uno de los abusadores, con uno de los bullies de la calle. Pero este bully de la calle era mayor que yo, tenía 17 años y él medía como 6 pies y él tenía calle. O sea que en cualquier otro día ese muchacho me hubiera sonado como pandereta pentecostal. Pero en ese fatídico día nos enredamos. Y es un momento en que nosotros nos agarramos, yo me zafé. Y sin querer, pues al pobre muchacho yo le di un cabezazo en la nariz. Después que le doy ese cabezazo,
Yo veo que él se queda aturdido cuando se da cuenta que le estaba sangrando por la nariz. Pues en ese momento, pues yo me doy cuenta de la ventaja que yo había ganado, por supuesto sin querer, es gracias a la cabeza con la cual el Señor me dotó. Pero eso me dio valentía para seguir, pues y al final, pues esa pelea terminó siendo mi empate. Pero no se equivoque, si no hubiera sido por ese cabezazo accidental, pues a mí me hubieran dado en esa cara. Mi récord habría sido 2-21, pero ahora es 2-20 y un empate. Porque, ¿sabes? Yo me pude dar cuenta a tiempo de que mi cabeza me podía sacar de dificultades. Y yo me aproveché de ese recurso. Y muchas veces nosotros pasamos por dificultades necesarias porque no sabemos los recursos que tenemos. Por esa razón, el corazón mío se parte cuando yo pienso en las personas que no siguen a Jesús, que no conocen a Jesús. Mi corazón se parte porque es una tragedia que no se den cuenta del tesoro que nosotros tenemos en Jesús. Es una tragedia que no se den cuenta que en los tiempos difíciles que todos pasamos, tenemos un recurso disponible en Jesús. Tenemos un ancla que nos sostiene en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos en que nosotros nos está yendo mal y empezamos y nos ponemos existenciales y nos podemos a cuestionar todas nuestras creencias. Ese recurso es el hecho que no importa lo que nosotros tengamos que pasar en esta vida, la resurrección de Jesús garantiza que todo nuestro esfuerzo y aún todo nuestro sufrimiento tiene sentido. Ese es el significado de la resurrección de Jesús. Pero antes de hablar sobre lo que este pasaje significa para nosotros, nosotros tenemos que saber que hasta este punto en el libro de Romanos, el autor, el apóstol Pablo, había estado estableciendo unas cuantas verdades. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el libro de Romanos es un balde de agua fría sobre nuestros instintos religiosos? Pues él había estado estableciendo eso, verdad tras verdad, tras balde, que aunque a nosotros no nos gusta y nos cae súper mal, pues no deja de ser verdad. Él establece que, aunque nosotros, como les dije, conocemos a Dios de nacimiento, nos rebelamos contra Él. Y esa es la situación con cada uno de nosotros aquí, de fábrica, de nacimiento. Todos tenemos ese problema en común y pues nosotros tratamos de arreglar esa situación con nuestros instintos religiosos, viviendo una vida virtuosa. Nos metemos a ayudar a los pobres, nos metemos en algún tipo de activismo social, nos empeñamos en la reconciliación racial, rescatamos perros de la calle, abogamos por una sociedad más moral, comenzamos a dar dinero a causas caritativas. Pero el problema es que si nosotros estamos tratando de ganarnos el favor de Dios a través de eso, pues Romanos 3:10 y 23 nos dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por nuestros propios esfuerzos no hay manera de obedecer a Dios con un corazón 100% puro y libre de motivos corruptos. Y el problema es que Dios exige una obediencia perfecta. Dios exige una vida pura y santa porque Él es puro y santo. Él nunca compromete eso. Pero el Señor es tan bueno y Él es tan compasivo que, pues en vez de pagarle a toda la raza humana de la manera en que se lo merece, Él ofrece una salida. Este mismo capítulo 3 nos dice en los versos 24 y 25, dice, todos son justificados si se portan bien. Todos son justificados si diezman. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que no es en sus esfuerzos, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre.
Lo que satisface la ira justificada del Señor es la sangre que Jesús derramó en representación suya. Y nosotros recibimos eso, como dice ahí, a través de la fe, como demostración de su justicia. O sea que si usted cree que lo que le hace aceptable ante el Señor no son sus esfuerzos, sino lo que Jesús hizo en su lugar. Aunque esa no es su propia vida, aunque eso no ha sido su propio esfuerzo, aunque ese no ha sido sus obras, aunque esa no es su naturaleza, a través de ese intercambio, Dios declara que usted es justo. Y una vez el Señor hace esa declaración, sabe que esa declaración es permanente. Esa declaración no cambia. Dios no escribe los nombres en el libro de la vida con un lápiz. Él los escribe con tinta permanente. Pues entonces el libro de Romanos dice que esta declaración afecta nuestro destino final, pero también afecta nuestras vidas día a día. Hablas en el capítulo 8 sobre ese tipo de vida nueva, lo llama la vida en el Espíritu. Pues el pasaje de hoy, los versos 9 al 11, nos comunica tres verdades principales. Si nosotros echamos mano de esas verdades, pues el resultado en nosotros es que vamos a tener un corazón consistente en las buenas y en las malas. Esas tres verdades son que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, está en el creyente. Vive en su corazón. Número 2, el Espíritu Santo da vida espiritual al creyente. Y el Espíritu Santo da vida eterna al creyente. Así que vamos a comenzar con el primer punto. El Espíritu Santo está en el creyente. Pues antes de comenzar con el verso 9, para que entiendan un poquito del contexto, hoy dando marcha atrás 2 versitos. Pablo dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces hace un contraste. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. A esto se le puede sacar mucho. Pero en lo que yo quiero hacer hincapié en esta mañana es que si alguien es de Dios, es porque el Espíritu Santo tomó control de su corazón. Y si el Espíritu Santo pues no cambia primero su corazón, mire, yo puedo recitarle la Biblia entera, yo podría compartir todas las pruebas históricas de la resurrección de Jesús, que las hay. Y eso nunca sería suficiente para convencerle. Ahora, si usted está aquí, si usted tiene dudas sinceras y usted está dispuesto a recibir este mensaje y examinarlo, pues es posible que el Espíritu Santo ya esté obrando en su corazón. Creer lo que Dios dice no solo es un acto intelectual, también es un acto moral. Porque solamente creer que Dios existe no lo hace usted especial. Nosotros dijimos al principio que eso es algo con lo que todos nacemos y eso es parte de nuestra naturaleza. Pero la evidencia principal de que el Espíritu de Dios está en nosotros es cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos. Literalmente. Tenemos que creer que la resurrección de Jesús es un evento en la historia. Tenemos que saber que esto no es algo simbólico. Hay facciones dentro de la iglesia que quieren quitar el elemento sobrenatural de la Biblia, pero tenemos que creer que Jesús estuvo verdaderamente muerto y que verdaderamente resucitó. Y el que niega la resurrección literal de Jesús como un evento histórico, el Espíritu de Dios no está en esa persona. Pero el verso 9 continúa, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso hay que preguntarse en esta mañana, ¿usted cree en la resurrección de Jesús? ¿Eres creyente?
Si en verdad crees lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Mora en ti. Y hay muy buenas noticias. Las buenas noticias es que ese Espíritu Santo da vida espiritual al que cree. El verso 10 dice que si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si usted cree de corazón que Jesús resucitó, el problema más grande que usted jamás haya tenido está resuelto de una vez y por todas. Está resuelto para siempre. Y si usted no se ha enterado de ese problema, pues déjeme explicar. Cuando en el principio Dios creó a Adán, Él le dio unas instrucciones básicas. Puedes comer de lo que sea, puedes comer de todos los árboles, pero de ese árbol, del conocimiento y del bien y del mal, no puedes comer. Ese es el único trabajo que te doy a ti. Bueno, tenía más trabajo, pero que lo único que tenía que recordar era no comer de ese árbol prohibido. Inclusive le dice en Génesis 2:17, si tú comes de su fruto, sin duda morirás. Adán desobedeció. Yo creo que todos nos hemos enterado de eso. Él no murió instantáneamente por la misericordia y por el amor de Dios, pero inevitablemente, sin duda, murió. Y la triste realidad es que a causa de nuestro pecado, pues ahora nosotros tenemos que enfrentar esa misma realidad. La realidad de envejecer, de enfermarnos, de morir. Pero si Jesús vive en nosotros, esa última consecuencia del pecado, la muerte eterna, esa última consecuencia es removida y es removida permanentemente. Y Dios no está pendiente a cómo usted se está comportando el resto de su vida, a que usted se comporte perfectamente por el resto de su vida para decidir si al final se queda afuera o no. Dios no está, Él declara con confianza que los que verdaderamente creemos, ya hemos sido declarados justos a los ojos del Señor. Es un tesoro grande, porque cuando nosotros mostramos esa fe verdadera, es la evidencia de una realidad que nunca va a cambiar. Esto es un tesoro de valor incalculable. Así que, ¿quiénes de ustedes han recibido ese regalo en esta mañana? Amén. Pues tenemos que preguntarnos. Entonces el Espíritu vive en nosotros. ¿Estamos viviendo de acuerdo al Espíritu? Porque si el Espíritu vive en usted, su vida no se va a quedar igual. Su vida va a ser impactada. ¿Cómo nosotros podemos vivir la vida de acuerdo al Espíritu? Número 1, cada día confiamos que nuestra salvación siempre viene de la misma fuente. Jesús. A veces pues nos vamos a la deriva y queremos confiar en nuestras propias obras. Pero vivir en el Espíritu es confiar todos los días que nuestra salvación siempre viene de Jesús. Y también confiar en que ese mismo Jesús está comprometido con ayudarnos a nosotros en todas esas áreas de pecado con las que siempre estamos luchando. Él está comprometido con ayudarnos. Y también Él está comprometido con ayudarnos a vivir en misión. ¿Usted sabe lo que es vivir en misión? Gracias por preguntar. Es vivir buscando apuntar a su familia, a sus amigos, a sus cotrabajadores, hacia Jesús. ¿Usted le pide a Dios que Dios ponga a esa gente en su camino? Intercede. Cuando el Señor pone a esa gente en su camino, ¿invierte usted en esas vidas? Y cuando el Señor le da la oportunidad, ¿invita para que se haga parte de nosotros? Interceder, invertir, invitar. Esa es una vida que vale la pena, porque gente, la recompensa es incomparable, porque el Espíritu Santo da vida eterna al creyente. El verso 11 nos asegura que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es una promesa sencilla, fácil de entender, pero también es la victoria más grande que nosotros vamos a tener.
La promesa de que en el día final, los que no hayamos llegado con vida hasta entonces, los que, como la Biblia dice, estemos durmiendo en el Señor, los que hayamos fallecido, vamos a ser resucitados a un cuerpo nuevo, en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Nuestra realidad eterna, nuestro estado final va a ser un estado físico. El paraíso no va a ser uno flotando por las nubes con un pañal puesto y con alitas. Vamos a estar en una tierra nueva, en un cielo nuevo, en un cuerpo. Y es por eso que a Dios le importa tanto cómo tratamos nuestros cuerpos. Y es por eso que nosotros creemos que Jesús resucitó literalmente. Porque Dios promete que la resurrección de nosotros no va a ser simbólica, va a ser una resurrección literal. Y si nosotros recibimos esa promesa en esta mañana, pues los beneficios son claros. Esta promesa nos debe traer consuelo cuando pensamos en nuestros familiares que hemos perdido, nuestros familiares creyentes. Esta promesa nos debe motivar a compartir el evangelio con los que no creen. Esta promesa nos debe traer consuelo a medida que nuestra juventud se convierte en una memoria cada vez más distante. A medida que nosotros nos sentamos a desayunar y nos damos cuenta que el número de pastillas es cada vez más grande antes del desayuno. No me estoy refiriendo a mí. Y esta promesa, cuando la resurrección es una realidad literal para nosotros, entonces vemos las cosas de acuerdo al valor que realmente tienen. De verdad nos damos cuenta de qué es lo que importa. Quiero hablarles de una persona que tomó la resurrección de Cristo como algo serio. Un alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Yo voy a leer segmentos de su biografía que yo saqué de diversas fuentes del internet. Dice sobre él que era una persona que, aunque estamos hablando de un alemán en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, él se opuso firmemente al régimen nazi y a cómo las iglesias alemanas claudicaron ante Hitler. Él ayudó a fundar lo que se llamó la Iglesia Confesante, una iglesia de teología luterana, pero no era una iglesia oficial, obviamente. Pues él tuvo que salir de Alemania entre 1933 al 35. Él fue pastor de 2 iglesias de habla alemana en Londres. De allí él vuelve a Alemania para encabezar un seminario ilegal para pastores de esa iglesia confesante que él había fundado. Él ahí conoce a la mujer que sería su prometida. De ahí él regresa a los Estados Unidos brevemente y entonces retornó a Alemania en uno de los últimos barcos que hicieron la travesía antes que comenzaran las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Él insistió en volver a Alemania. Pues el seminario que él había comenzado fue clausurado por la Gestapo en el 1937. Se le prohibió predicar, se le prohibió enseñar, finalmente se le prohibió hablar en público. Entonces el seminario funcionó en un estadio, pero cuando estalló la guerra lo cerraron. Durante ese periodo, Bonhoeffer trabajó mano a mano con las personas que se oponían a Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer estaba entre los pocos alemanes que abogaban por la resistencia abierta de la iglesia al tratamiento que Hitler daba a los judíos. Un cristiano oponiéndose abiertamente al antisemitismo en Alemania. Porque el problema es que muchas iglesias institucionales alemanas se hicieron de la vista larga con el Holocausto. Porque Hitler se había hecho muy popular entre los alemanes porque le estaba restaurando el orgullo nacional. Después de la derrota humillante que los alemanes habían tenido en la Primera Guerra Mundial, pues Hitler finalmente estaba haciendo a Alemania grande otra vez. Pero por más querida, por más decente y por más tradicional que sea una administración, es necesario que la iglesia nunca se venda con el gobierno.
Bueno, y aunque la iglesia confesante no era grande, pues ellos representaban un foco considerable de la oposición cristiana al régimen nazi en Alemania. Después que se unió a un grupo clandestino de la resistencia, justo después de comprometerse en matrimonio, lo arrestaron en abril del 1943. Lo acusaron de conspiración y lo encerraron en una cárcel en Berlín durante 1 año y medio. Él tuvo muchas oportunidades para escapar de Alemania, pero él decidió quedarse y seguir. Él fue pastor, él fue teólogo, él fue poeta y él todavía sigue siendo una voz profética en la iglesia. Uno de los libros que él escribió durante su encarcelamiento se titula El costo del discipulado. Y gente, si alguien que podía hablar de eso con autoridad era él. Él escribe en cuanto a la adversidad, hablando con el Señor, él escribe, tú me has concedido varias bendiciones. Permíteme aceptar también lo difícil de parte de tus manos. Él decía sobre el valor de las cosas, el cristianismo predica el valor infinito de lo que parece no valer nada y la inutilidad infinita de lo que parece valer tanto. En el 1944 sucedió la Operación Valquiria. Trataron de asesinar a Hitler, pero esa operación fracasó. Y en ese momento Bonhoeffer se dio cuenta que probablemente ya no lo iban a rescatar. Y en ese momento él dijo, Jesús está vivo, por lo tanto tengo esperanza. ¿Usted cree que la resurrección de los muertos era un símbolo nada más para él? El 9 de abril de 1945, a los 39 años de edad, solo días antes que el ejército de los Estados Unidos liberara esa prisión donde él estaba, él fue ejecutado en la horca. Él tuvo que desnudarse para subir al cadalso. Sus últimas palabras fueron, este es el fin, para mí el principio de la vida. Pues el doctor de ese campamento, que fue testigo de la ejecución, anotó lo siguiente. Él dice, se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Su cadáver fue incinerado. Mi deseo para todos ustedes que me oyen es que nosotros nos refugiemos de igual manera en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Porque si usted cree que seguir a Jesús es una garantía de una vida fácil, le tengo noticias malas. A mí me revuelca el vientre ver cómo le venden cuentos de niños a adultos. Somos adultos. El creer que si nosotros mantenemos una actitud positiva, eso va a espantar toda la negatividad de nuestra vida, eso es un cuento de niños. Todo lo malo echa para allá es una canción que usted canta en los paris cuando baila, pero de ahí no pasa. Usted lo puede decir hasta que tenga la cara. En el mundo tendrán aflicción, lo dijo Jesús. Nadie nos lo despinta. Todos nosotros vamos a sufrir en algún momento, de alguna manera. Yo le pregunto, ¿dónde está su esperanza? Cuando llegue ese día malo, usted se va a desplomar, se va a colapsar. Cuando las cosas se ponen difíciles, y no estoy diciendo que nosotros no luchemos, porque somos humanos, pero usted se hunde en la tristeza sin ninguna esperanza, usted se siente como un fracaso. En muchas de esas cosas yo estoy describiendo mis propias luchas. Cuando eso sucede siempre que nosotros definimos el éxito de la misma manera que el mundo lo define. En vez de mirar con el lente eterno de Dios, estamos usando el lente miope de este mundo. Pero si nosotros juzgamos solamente con ese lente miope, pues entonces tendríamos que clasificar a Bonhoeffer como un fracaso.
De hecho, llegaríamos a esa conclusión con el mismo autor del libro de los Romanos. Creeríamos que el apóstol Pablo también fue un ministro fracasado. Nosotros pues tenemos esta perspectiva de ahora en que leemos todo lo que él escribió y lo vemos a él como un mártir. Y pues cuando el emperador Neón lo mandó a morir decapitado en el año, alrededor del año 64 después de Cristo, yo creo que Pablo no tenía idea de la influencia de su ministerio y que sus escritos iban a tener. Yo no estoy seguro que él sabía la influencia que iba a tener. Mientras él estaba esperando su día final en una prisión romana, yo estoy seguro que muchas veces él se sintió solo como Juan el Bautista. Yo estoy seguro que a veces él se sentía preocupado por todas las iglesias que habían plantado. Cada iglesia tenía un problema. En Corinto habían divisiones, habían desórdenes, había inmoralidad. En la iglesia de Galacia había tensiones étnicas, querían volver a las prácticas del judaísmo. Y las iglesias que no tenían esos problemas internos estaban siendo perseguidas. Yo no me paso de la raya cuando digo que es posible que Pablo en sus últimos días pues no se sintiera ni como un escritor exitoso ni como un plantador de iglesias exitoso. Probablemente él batalló con esos sentimientos. Pero aun si Pablo se hubiera sentido así de vez en cuando, él no definía el éxito como el mundo lo hace. Él no definía el éxito en la iglesia pues, de acuerdo a las métricas de los modelos corporativos. ¿Usted sabe por qué? Yo sé eso porque cuando él se estaba acercando a su final, él no decía, esto fue un fracaso. Yo no debía haber tratado esto. Cuando él se estaba acercando a su final, él decía completamente convencido dentro de su corazón en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Amén. Pablo tenía esta esperanza porque él estaba convencido de lo mismo que Bonhoeffer estaba convencido, de que no importa cuán sombrías ni cuán desesperantes se vean las cosas, la resurrección literal e histórica de Jesús nos garantiza un consuelo que nadie nos puede quitar. Significa que toda nuestra labor y todo nuestro sufrimiento tiene sentido. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 8, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No importa lo que nos pase, tenemos esperanza porque Cristo lo cambia todo. Amén. El equipo de adoración puede pasar al frente.